buenos días, comenzamos esta nueva edición, este ciclo de entrevistas a aiceninos destacados a lo largo del mundo. Como Red de Aiceninos, somos un grupo, ¿cierto?, de personas unidas por el profundo amor y compromiso con el desarrollo de la región. Buscamos, ¿cierto?, el bienestar de nuestra región y además conectar a aquellos que desde distintos lugares del mundo comparten una misma pasión y un vínculo con Aysén. Trabajamos para construir puentes entre esta comunidad local y quienes aún no están aquí, pero que sin embargo desean aportar por el progreso de nuestra región. Creemos en el poder de la colaboración, en que juntos podemos impulsar un desarrollo integral y sostenible para nuestra región. Y en ese contexto, en ese ánimo, ¿cierto?, de poder tener esta idea como Red de Aiceninos, es que hemos contactado a diversos aiceninos y hoy tenemos una entrevista muy especial, primero porque es nuestra entrevista, ¿cierto?, en el estudio, y nos acompaña el día de hoy Hernán Borges Jorquera. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Te agradecemos a ti, Hernán, por poder estar el día de hoy acá con nosotros, poder compartir este tiempo, ¿cierto? Y hablar un poco más de ti acerca de lo que has logrado en este último tiempo. Voy a hacer una pequeña reseña bibliográfica respecto de Hernán. Hernán es ingeniero civil industrial por la Universidad Técnica Federico Santa María, es Master of Science en Marketing of Place and Tourism por la Universidad de Leicester del Reino Unido, es PhD en Sustainability and Tourism Development por la Universidad de Leicester. Además de aquello, ha desarrollado una trayectoria en empresas como LATAM. Por más de 5 años estuviste trabajando como ingeniero de proyectos en tecnologías de la información y en equipos de Data Analytics. Además, te desempeñaste, ¿cierto?, como gestor de proyectos de Customer Intelligence en la empresa por más, ¿cierto?, de 5 años, 5 y 7, más o menos. Sí. 5 años y 7 casi, meses, ¿cierto? Sí, por ahí, sí. Y bueno, y con posterioridad, Hernán se fue a estudiar, ¿cierto?, a Reino Unido, en donde también trabajó por un tiempo en la misma universidad, en la Universidad de Leicester, donde sacaste tu máster y posteriormente tu doctorado, o PhD, como se le dice. Sí, tal cual. ¿Estoy bien con esta reseña? Sí. ¿Hay algo que quieras No, bien. Sí, precisar? Sí. No, todo bien. Perfecto, súper, Hernán. Y además de todo esto que hemos dicho hasta este momento, ¿qué más podrías contarnos de ti, Hernán? ¿Cómo Hernán, un joven aicenino, llega a Reino Unido a estudiar y trabajar? Sí, bueno, tal como lo mencionaste, yo después de salir de aquí de Puerto Aysén, de la enseñanza media del Liceo San José, del cual guardo un increíble aprecio y agradecimiento por todo la enseñanza entregada, los muy buenos profes que tuve ahí. Claro, me fui a la universidad, a la Federico Santa María. Yo quería hacer ingeniería y desde mi conocimiento en ese minuto era la mejor escuela de ingeniería del país, junto con UCHEF probablemente. Entonces me fui para allá y bueno, y ahí el camino me fue llevando a elegir entre ingenierías. Llegué a Ingeniería Civil Industrial, terminé mi carrera y ahí llegó a LAN y ahí como que en el mundo laboral yo siento que a uno realmente empieza a saber qué es lo que a uno le gusta. Y eso yo creo que empieza a forjar de a poquitito mi camino hacia donde el camino que todavía estoy haciendo y que, con toda honestidad, todavía estoy quizás buscando mi lugar en donde es lo que finalmente me voy a desempeñar, aunque creo que ya lo tengo bastante más claro, lo conversaremos durante la entrevista. Pero claro, salgo de mi Universidad de la Santa María, de la cual también tengo solo palabras positivas, llego a LATAM y ahí empiezo a moverme a ver, qué es lo que me gusta. Entré como mencionaste al principio, a un área de proyectos digitales, tecnologías de información. Yo dije, aprendí harto, estuve un tiempo, pero no es lo mío. Me moví hacia un equipo también de tecnologías de información, pero en un área de inteligencia de clientes, que es, claro, Customer Análisis de comportamiento, claro. Exactamente, Customer Intelligence, inteligencia de clientes, en donde efectivamente uno trata de entender a través del estudio de los datos, patrones de comportamiento, claro, quién es Alfredo, vuela o no vuela, por qué vuela, cuándo vuela, cada cuánto vuela, cuántas millas, cuáles son los destinos que le interesan, y qué es lo que quizás le podemos ofrecer entonces de acuerdo a estos patrones de comportamiento, etcétera. Y claro, de ahí me muevo dentro de esa misma área. Primero yo estaba en la parte tecnológica y de proyectos, después me voy ya moviendo más hacia las áreas de negocio un poquito más estratégicas. Claro, y ahí quedo con una pequeña jefatura jefe de Customer Intelligence, en donde yo estaba liderando
Todos los proyectos de todo el equipo era un equipo bastante grande. En ese tiempo pasamos también la fusión de LAN y TAM. Pasó a ser Con la desde LAN, brasileña. claro, pasó a ser la TAM. Claro, cuando yo entré era LAN. Era Y LAN. de hecho, yo todavía le digo LAN y creo que mucha gente todavía le dice Todavía LAN. te queda claro, Claro, como LAN. pero Claro. claro, bueno, de hecho mi primera pega, entre comillas, cuando entré al área digital o al área tecnológica era toda la migración de sistemas, tratar de acoplar LAN y TAM. La fusión, que se llama. Sí, y una fusión que tuvo una complejidad desde un punto de vista económico, desde un punto de vista jurídico también, y bueno, y analítico también, porque, o sea, TAM, para la gente que no sabe, era una empresa gigantesca en Brasil, aerolínea, ¿cierto? Y bueno, y LAN tenía un recorrido bastante amplio y por muchos años en donde había generado una marca muy potente, entonces... Tal cual, tal cual. Fue un proceso súper complejo desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de marca, desde el punto de vista de los sistemas, sobre todo. En esta aerolínea gigante es compleja, es súper difícil tener un sistema de reserva, claro, en, qué sé yo, por allá en Brasil, en TAM, después en LAN. Lo mismo ya con los equipos de inteligencia de cliente, nosotros manejábamos, o sea, en palabras sencillas, claro, tu base de datos de clientes en LAN era el mercado chileno y un poco más, y de repente con TAM ya tienes una base de datos gigantesca, Claro. etcétera. Entonces, claro, todas esas complejidades fueron, digamos, muchas de las, valga la redundancia, las complejidades que estuve navegando durante esos años en los distintos equipos, entonces termino, claro, como jefe de proyectos de inteligencia de clientes. Y ahí yo creo que ya empieza a materializarse o a cristalizarse una necesidad, y creo que ahí ya empezamos a conectar un poco con el mundo ICEN, en donde yo sentía que, a pesar de que estaba cómodo, que era una buena empresa, yo elegí LAN a modo de confesión, y creo que casi todo el mundo que entra a LAN lo es así. Es porque cuando tú trabajas en LAN tienes muchos beneficios para poder volar, pagando muy, muy, muy poquito, básicamente las tasas de embarque. Entonces, como yo vivía lejos, o mi casa estaba aquí y siempre me ha gustado mucho viajar, claro, era súper atractivo entrar a LAN porque, bueno, es una empresa de muy buena reputación, Claro. buena empresa, pero además de eso era porque muchas La personas salían de regalía. vacaciones, la regalía, exacto. Claro, claro. Entonces, bueno, pero ya después de estos 5 años, insisto, aquí es donde yo creo que ya empiezo más el tema de Aysén o el tema de mi crianza. Ya no me sentía tan cómodo trabajando como en la empresa privada o en una industria, digamos, no solo suntuaria, porque los viajes también sirven un propósito para conectar a la gente que es muy importante, pero sí yo sentía que la vocación de servicio público, ya como que un poquitito más filosófico, ya como mi rol como persona y como profesional, yo decía, ya, ¿dónde me quiero desarrollar? ¿Qué es lo que quiero hacer? O, ¿qué es lo que realmente me va a hacer feliz? Y no me estaba haciendo muy feliz desde el punto de vista personal estar trabajando para una empresa privada y poniéndolo en términos súper burdos. Yo decía, Claro. bueno, aquí lo que estoy trabajando yo es que estoy haciendo más rico a los dueños de la empresa, Claro. que insisto, o sea, No, voy no a está mal, yo creo. no está mal, sí, Claro, eso está bien, sí. pero a mí no me satisfacía totalmente. Yo quería yo pensaba y creo considerar que mi trabajo y mis capacidades profesionales los quería poner al servicio más como de las comunidades, no de una empresa privada Claro. que con o sin mí va a seguir siendo igual de exitosa, ¿cachai? No voy a hacer Va a ninguna encontrar diferencia. un No, profesional de la claro, yo altura no, claro, totalmente pero claro. y no va a ser complejo. Claro. Entonces, claro, pero más que eso era, o sea, junto con eso era mi necesidad de querer contribuir al desarrollo de las comunidades, y ahí en particular era siempre a uno le tiré y decía, quiero volver a mi región, o quiero ver cómo yo puedo ayudar al desarrollo de Aysén, y eso es muy, muy apalancado y muy marcado en realidad 100%, porque yo me crié en una familia de profesionales que siempre trabajaron en el servicio público. Mi mamá, muchos años trabajando en la gobernación provincial. Mi papá, también infinitos años trabajando en el área de INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, ¿cierto? Apoyando al pequeño agricultor. Mi hermana, lo mismo, hizo su carrera profesional y siempre se desempeñó en municipalidades, siempre lo mismo. Terminó su estudio y se fue a Cochrane, entonces después a Puerto Aysén, siempre en instituciones públicas, municipalidades, etcétera. Entonces, yo creo que yo nací en el seno de una familia en donde la vocación de servicio y el servicio público lo era todo, porque sí, porque al final del día yo creo que lo que te marca un poco como persona. Y por eso yo sentía, yo quiero como también, creo que seguir esos pasos, eso es lo que me llama.
Entonces así dije, bueno, ¿cómo puedo o qué puedo ir a hacer a Puerto Aysén o a la región en general para contribuir, para satisfacer esta necesidad de contribuir al desarrollo de las comunidades? Y ahí dije, bueno, necesito o quiero estudiar más, porque y ahí también el tema de los viajes y todo eso, dije, yo vi en que turismo era una plataforma por la cual, o una actividad por la cual muchas comunidades de la región se estaban desarrollando, o el turismo estaba apalancando el desarrollo de varias comunidades, pero al mismo tiempo con hartas complejidades. Eje Carretera Austral siempre, ¿no es cierto?, uno veía o escuchaba, quizás hace 15 años atrás, cuando más o menos, claro, 10 o 15 años atrás, cuando yo estaba en este mundo, o en ese periodo, hace 10 años atrás, quizás no era tanto como lo es hoy, pero ya se veía, por ejemplo, claro, uno escuchaba que Puerto Río Tranquilo siempre estaba colapsado, uno Claro. siempre escuchaba que Ventisquero Colgante el Queulat también, Claro. y al mismo tiempo otras voces alrededor de la región donde decir, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Quizás nosotros estamos un poquito fuera del mapa, etcétera. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? El turismo como fenómeno social, lo más que como fenómeno social, como fenómeno que tiene mucha importancia en el desarrollo, yo dije, quiero estudiar. Quiero estudiar porque yo pensé que haciendo el turismo de forma bien hecha, podemos contribuir a que la región de Aysén, por ejemplo, o sea, que sea una palanca positiva para el desarrollo de la región. Entonces, ahí me puse a buscar programas, encontré un programa en la Universidad de Leicester que casualmente y curiosamente y por suerte era el lugar donde era quien en ese entonces era mi polola y hoy en día mi esposa. Entonces dije, súper bien, la Universidad de Leicester ofrece este programa que era un máster de marketing se llama Marketing for Places and Tourism, que es como marketing lugares de turismo. Para lugares y para turismo. Y para turismo, ya. Yo dije, fantástico, porque claro, y en la descripción del programa decía los lugares, las ciudades, los condados, comunas, cualquiera sea la urbe, se pueden entender como objetos que se puede hacer marketing en el sentido de que, y creo que vamos a conversar de eso durante la entrevista, donde uno puede querer atraer cierta gente, atraer no solo turistas, ¿no es cierto?, inversión, atraer profesionales, atraer estudiantes, atraer personas que se quieren jubilar, etc. Entonces yo siempre pensé, qué bueno, eso me puede entregar buenas herramientas para trabajar en esto, insisto, apoyar el desarrollo de la comunidad. Siempre viéndolo en clave de desarrollo en Aysén. Siempre, sí. Y ahí, para no quedarnos tanto pegados a mi historia, para no ser tan autorreferente, pero sí. Entonces, claro, hago ese máster, me fue bien, me gustó mucho lo que aprendí. Y durante ese tiempo, claro, me aparece, mi universidad abre un concurso para todo el mundo, no solo para los que estaban ahí, 4 plazas de doctorado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Gestión. Y claro, yo pongo una propuesta de investigación, lo mismo pensando 100% en analizar un poquitito de los temas que hablamos. Yo dije, a ver, ¿cómo a través del turismo o cómo el marketing esta disciplina se llama place marketing, right? Entonces yo digo, ¿cómo a través del place marketing o del destination marketing, insisto, ¿no es cierto? ¿Cómo a través de la promoción y la gestión de los destinos, cómo podemos hacer para que a Puerto Aysén, a la región de Aysén, lleguen turistas, lleguen más turistas, claro, pero al mismo tiempo, cómo preservamos, obviamente, el ecosistema y cómo lo hacemos para que desde el punto de vista social y cultural, esta, no invasión, pero este aumento de la llegada de turistas no significa, no se traduzca en un perjuicio, no se traduzca en daños ambientales y en... Insisto, típico... O en tener una ciudad colapsada, por ejemplo, como el caso de Pucón. Tú cuando visitas Pucón en verano, llenísimo, no cabe nadie, o sea, es hasta incómodo andar por el centro, y en invierno lo mismo. Pucón es una ciudad que se planificó, ¿cierto?, para el turismo, pero que tiene esta externalidad negativa que uno podría decir que la gente de Pucón dice, pucha, ¿cuándo se irán a ir rápido los turistas? Más allá que para ellos es pega y les genera, ¿cierto?, le mueve la economía de la ciudad. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ese equilibrio? Exactamente, esas eran parte de mis inquietudes, en donde yo quería seguir estudiando e investigando eso efectivamente y focalizado en la región de Aysén, como dices tú, uno lo puede ver en Pucón, lo puede ver en San Pedro de Atacama, en todo el mundo, Ámsterdam, Venecia, Barcelona, etcétera, que son lugares, polos turísticos en donde las comunidades ya hay protestas, sentimientos de antiturismo. Sí, hay rayados. De hecho, hace un tiempo leí en una publicación, ¿cierto?, en un diario, creo que era El País, en España, donde habían ya directamente rayados de residentes de Madrid y de Barcelona que decían como, váyanse turistas, y básicamente uno diciendo, chuta, que raro, o sea, el turismo genera
genera economía, genera movimiento, genera desarrollo, pero esta gente estaba aburrida. 100%. Eso, en academia conocemos esos fenómenos como turismofobia o como overtourism, que tendría siendo algo así como sobreturismo. Claro. Claro. Entonces, y claro, uno quizás lo ve a gran escala y dice, bueno, eso pasará en Europa, pasará En lugares más Barcelona. grandes, claro. Pero después no tanto. Pasa en Machu Picchu, que también queda aquí cerca, pero digamos que ya, Machu Picchu de nuevo es como otra escala. Pero si uno lo va pensando, y vamos a poner nuevamente el ejemplo de Tranquilo, que es el más latente aquí en la región, también ya hay protestas, porque claro, la llegada de turistas al final hace que los sistemas de servicios básicos colapsen. Claro. El caso más bullado, el típico del sistema de alcantarillado, en donde eso produce, ¿no es cierto?, un problema gigantesco para la comunidad. Y lo mismo, ya llamando a las autoridades para que vengan, como no necesariamente para echar a los turistas, pero sí que se resuelvan las condiciones basales necesarias o la infraestructura básica habilitante necesaria para que este tipo de cosas no ocurran, Claro. etc. Entonces, todas esas inquietudes las quería, tenía ganas de estudiarlas con el foco en especial en la región de Aysén. Y yo para mi propuesta de doctorado quería entender, hacer una especie de contraste o entender dos polos. Digamos, se me ocurrió. La región de Aysén es muy grande, entonces dije, no voy a poder pesquisar quizás toda la región, pero me voy a enfocar en dos comunidades que están en etapas de desarrollo muy distintas, desarrollo turístico distintas. Voy a enfocarme en Puerto Aysén, porque bueno, el corazón tira, yo soy de Puerto Aysén, y además Puerto Aysén en ese tiempo estaba pasando por un momento en donde comienza un poquito con la gestión, no sé si comienza, pero por ejemplo la gestión de Óscar Catalán le empieza a poner harto énfasis al tema de abrazar el turismo como sector de desarrollo económico o para apalancar de forma positiva el desarrollo económico de la comunidad. Y con la particularidad de que Puerto Aysén, como es un destino o es una localidad que está fuera del eje carretera austral, por ejemplo, siempre se sintió un poco rezagado con respecto a otros lugares de la región que sí recibían más turistas. Entonces Puerto Aysén siempre estaba un poquitito dejado a la cola y estaba esta sensación de que Puerto Aysén era un lugar muy bonito, con mucho potencial, muchos atractivos turísticos, pero que no estaba posicionado como destino dentro de la región, básicamente quizás por el tema de que estaba... Conectividad. Conectividad, que estaba fuera del eje carretera austral, y hay muchos fenómenos interesantes de estudiar, que llegan cruceros a Chacabuco, pero que se los llevan todos y se van, y no se quedan en Puerto Aysén, etc. Entonces, a mí me pareció un como caso de estudio, como objeto de estudio interesante estudiarlo. Claro. Yo dije, porque claro, hay potencial, y el pueblo activamente, o las autoridades están activamente tratando de abrazar el turismo, y de hecho están destinando gasto público, o sea, recursos públicos. Contrataron consultorías, ¿no es cierto? Una consultoría española, si no me equivoco, para de nuevo crear marca. Aysén, la comuna más bonita del mundo, o después un poquito más como decantado algunos logos como la ruta del agua, qué sé yo. Como, en cierto, había un esfuerzo de... Hay un manejo, ¿cierto? O una idea. Un deseo. Un deseo, ¿cierto? Del mundo público de decir, Sí. Oye, hay una necesidad que no está cubierta por el mercado, nosotros tenemos el entorno, tenemos una economía que en cierto aspecto es lamentablemente muy dependiente de una sola actividad productiva, entonces no estamos diversificados. ¿Qué hacemos para lograr eso? Exactamente. Y esa pregunta te lo hago a ti, Hernán, porque más allá de que hemos hablado acerca de varios años que han ocurrido, ¿cierto? En el tiempo, ¿cierto?, de don Óscar Catalán, ¿cierto?, se generó, ¿cierto?, esta dinámica en donde se buscó a Aysén como un polo turístico. Actualmente Aysén se ha relacionado mucho con actividades deportivas. Hace poco tuvimos, ¿cierto?, un juego a la Araucanía que se realizó en el polideportivo, en vista que hay una infraestructura ad hoc también. Hay un Patagon Man que se realiza con continuidad hace varios años. Hubieron sudamericanos de básquetbol acá también. Hay un interés, ¿cierto?, por ese lado. Pero ¿cómo se logra, ¿cierto?, ese interés que a veces es meramente circunstancial por el objeto mismo de que tienes la infraestructura, de transformarlo, ¿cierto?, y llevarlo a un plano en donde tú generes temporadas, por ejemplo, temporadas turísticas, porque Aysén, como la habíamos conversado antes de estar, ¿cierto?, al aire, llueve mucho. Tú me dices, no llueve tanto como en Inglaterra, que hay una capa, ¿cierto?, de un poco de nube o oscuridad que no desaparece. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos en un lugar que uno dice, chuta, tan poco sol en Aysén y llueve tanto? Aunque cada vez llueve menos, pero... Sí, es verdad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tocaste varios temas que son súper interesantes, y cada uno es un fenómeno que se puede estudiar, ¿no es cierto? Seasonality, que se vendría traduciendo, claro, como la estacionalidad, es un tema, cuando habla de turismo deportivo, por ejemplo, lo podemos poner en un paraguas más amplio, que es turismo de intereses especiales, Claro. que también es una rama súper interesante de tratar de ver cómo explotarlo, y que tiene la ventaja de que son tipos de turismo
que no son masivos, por cuanto desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social uno puede desprender o uno puede pensar que no se asocian a un daño per se, ¿no es cierto?, o a un perjuicio directo, porque se manejan volúmenes más pequeños y sin embargo son, o sea, lo bueno es que, claro, quizás traen no tanta gente de forma masiva, pero el concepto que se llama ticket, pero las personas que vienen atraídas por ese tipo de actividades turísticas dejan harto dinero en la comunidad. A diferencia de, y que está perfecto igual, pero a diferencia, claro, de un mochilero o de un turista quizás que viene como solamente a conocer, deja, claro, uno para hacer un ejemplo se habla como del mochilero, que quizás deja muy poco, etcétera, Claro. etcétera, y que a veces llega mucho más bueno, y se asocia muchísimo, harto con el tema de colapsar los destinos, qué sé yo. Entonces, un poquitito la respuesta a cómo se hace, o sea, es complejo, no hay ninguna fórmula mágica, pero sí hay muchas iniciativas y hay muchas estrategias que uno puede ir adoptando para tratar de, por ejemplo, desestacionalizar, para tratar de incentivar el desarrollo de actividades turísticas de intereses especiales, por ejemplo, claro, de turismo aventura, turismo outdoor, turismo de pesca, turismo deportivo. Y acá están las condiciones perfectas. Exacto, entonces, y aquí, efectivamente, entonces eso es súper interesante porque aquí se dan las condiciones, hay infraestructura habilitante y más que nada, y el entorno natural permite pensar de que hay un potencial bien grande. Y de hecho, ese es uno de los mayores, uno de los factores por el cual a mí se me hacía también tan interesante estudiar y aprender más sobre desarrollo turístico y sobre sustentabilidad, porque, como dices tú, porque uno ve la región y las condiciones están. Pero a mí me parece ultra, mega, requete contra importante, y por eso estudié lo que estudié y por eso me doctoré en desarrollo sustentable, es porque hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas planificadas, hay que manejar mucho la gestión, porque en el sector turístico, como en todos los sectores productivos en realidad, el mundo privado, ¿no es cierto?, el que la lleva, y el sector privado, obviamente, el objetivo último es maximizar beneficios, y en esa Claro. maximización de beneficios, las políticas públicas del turismo en Chile y en casi todo el mundo, digamos, normalmente o hasta hace poco tiempo, estaban simplemente enfocadas, o están en su mayoría, en la mayoría de los casos, están enfocadas en atraer turistas, promover, Que vengan, promoción, que que lleguen, venga, que lleguen, que venga. lleguen. Y hay una menor preocupación de decir, ya, pero tenemos la capacidad instalada para que estas personas vengan o para poder alojarlos. ¿O qué le ofrecemos? Que lo Más allá de un ofrecemos. bonito paraje, ¿Cuál es la ¿cierto? consecuencia que eso va a tener en los entornos naturales? El típico ejemplo, Capillas de Mármol, un lugar tan bonito, empiezan a aumentar la cantidad de operadores turísticos porque empieza a aumentar una demanda. En la década de los 2010, la industria aeronáutica sufre una revolución con los vuelos low cost o que llegan aquí a Sudamérica, llegan a Claro. escena. Entonces, no sé, ustedes recuerdan cuando nosotros éramos chicos, eran poquitos los vuelos que habían y Muy era muy poco. caro, ¿cachai? Y hoy en día deben aterrizar por lo menos 10 vuelos al día en Balmaceda, y que si uno los compra con tiempo, con 50 lucas, 60 lucas, va y vuelve. Muy barato, Claro, sí. que tiene mucho beneficio o que presta una utilidad gigantesca para comunidades como la nuestra, que estamos más aislados. Pero por otro lado también, claro, y eso viene aparejado con, por ejemplo, en el mundo del turismo, viene aparejado con el hecho de que ahora ya no tiene a 100 o 200 personas viniendo por temporada, tienes a miles de personas viniendo por día, aterrizando. Lo mismo, tenemos... O sea, hay que verlo desde dos puntos de vista. El sector turístico a veces se enfoca en cómo tenemos como lo necesario para ofrecerle, y está muy bien preguntarse eso. Claro. Pero claro, pero yo retrayéndome, que quizás me interesa más desde el punto de vista de los impactos ambientales y sociales que eso tiene, es como, ¿queremos que venga tanta gente o si es que estamos planificando, estamos pensando en mitigar o manejar, gestionar la demanda de visitantes? Y, insisto, y al final del día, y es complicado porque el incentivo, no solo para la empresa pública, o sea, no solo para la empresa privada, sino que también desde el punto de vista público, es la inyección de recursos, es la maximización de beneficios. Claro. La gente tiene que comer, las familias tienen que obviamente buscar, ¿no es cierto?, ojalá no tener economía doméstica solo de subsistencia, sino que tratar de vivir bien, vivir mejor. Y efectivamente, el turismo puede ser un muy buen aliado, pero
haciéndolo como corresponde. Entonces, claro, ¿cómo se hace? Bueno, da para mucho y quizás da para como un podcast quizás enfocado específicamente en eso, pero es muy importante, al final del día es muy importante de que el sistema, el mundo público y el mundo privado tienen que trabajar en conjunto. O sea, como yo decía, no hay ninguna fórmula mágica, pero sí hay ciertas cosas que son factores que subyacen. Cualquier fórmula de desarrollo turístico exitoso tienen algunos factores en común. ¿Cierto? Participación ciudadana. Los territorios tienen distintas vocaciones. Tú hablabas, Puerto Aysén, claro, Puerto Aysén, o la comuna de Aysén, es una localidad con una tradición salmonera o pesquera, por tradición. Y bueno, los habitantes querrán o no abrazar ciertos sectores productivos, me parece muy importante consultarlo con ellos. Los territorios tienen distintas vocaciones. Las alianzas público-privadas es otro factor en común que esto se tiene que trabajar con, ojalá, con gobernanzas que sean, se me olvidó la palabra, pero mixta, digamos, alianzas público-privadas. Poner en cuenta, para no extenderme mucho, pero también hay un concepto que se llama gestión de la demanda, en el sentido de que, claro, no es solamente atraer turistas y promoción, sino que es cómo vamos a gestionar el arribo de todas estas personas. Tenemos una región maravillosa, llena de bellezas naturales y paisajísticas por todas partes. Hay que sentarse ojalá, planificar ciertas rutas, estimular la demanda de algunos polos que no son tan turísticos, que son igual de bonitos. Producto fiordo, por ejemplo, no es cierto. Hay muy poco, desde el punto de vista de la formalización y de la consolidación. Nosotros hablamos de consolidar producto. Producto turístico, no es solo carretera austral, ¿no es cierto? Es fiordo, es producto glaciar, ¿no es cierto? El concepto que se trata de explotar con la ruta del agua. Aysén, todo el desarrollo y la historia de Aysén, de hecho, desde el asentamiento de los primeros colonos, es el agua. O sea, el agua define y marca todo como concepto, marca un poco el desarrollo de nuestro territorio. Entonces, claro, a través de conceptos como la ruta del agua, por ejemplo, se quiere poner en valor y rescatar el valor que eso tiene, ¿no? Desde el punto de vista turístico, se puede consolidar como un atributo de marca súper importante, pensando en que podemos consolidar Aysén como destino turístico, como marca, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay harto factor, hay hartas cosas y son muchas de las cosas que yo exploro en mi tesis doctoral, en donde finalmente, más allá de ser un esfuerzo académico, digamos, obviamente netamente académico y un esfuerzo que se va a traducir, ¿no es cierto?, en artículos, en papers, ¿no es cierto?, en artículos científicos que van a estar publicados en revistas cuando llegue el momento. En realidad, ese esfuerzo académico, yo lo que quiero y lo que me interesa es traducirlo a lo que se llama investigación aplicada, es poder aplicarlo a la vida real. Normalmente cuando uno es doctor, cuando tú terminas tu doctorado, aquí me fui un poquito por las ramas, pero lo cierro la idea, generalmente te quedas en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación. Haciendo un postdoctorado, por ejemplo. Por ejemplo, o trabajando en investigación, lo cual es fantástico y es un área que yo tampoco quiero soltar completamente porque me interesa. Pero en mi caso, yo quiero aplicar todo este conocimiento en realidad para poder aplicarlo y poder traducirlo en políticas públicas, ¿no es cierto?, en trabajar en la región, en encontrar un lugar en la región en donde yo pueda tratar de apoyar el desarrollo y la gestión de los proyectos, y no solamente del turismo, de otros sectores productivos, pero tratar de contribuir y ver cómo todo lo que yo aprendí lo puedo enfocar en un trabajo en donde yo pueda apoyar ¿no es cierto?, a los gobiernos regionales o a la municipalidad, al sector público, a los servicios, pero de cara siempre a ayudar a las comunidades, como trabajar en esa interfaz. Así que ese es un poco mi interés y al final eso es lo que me interesa hacer con todo lo que he podido aprender durante estos años. Sí, y qué bueno que compartes esto, Hernán, porque sin lugar a dudas ese interés que manifiestas tú en este momento de tener las herramientas, ¿cierto?, desde un punto de vista intelectual, ¿cierto?, de tu trayectoria, ¿cierto?, como aysenino, ¿cierto?, que ha viajado por el mundo, también es el mismo interés que tienen muchos otros profesionales y de hecho ese es el objeto mismo de la red. De crear, ¿cierto?, esta red de ayseninos en donde sin lugar a dudas lo que va a movernos va a ser el establecer, ¿cierto?, esta conexión entre diversos ayseninos que tienen ese mismo interés de diversas áreas, pero que casualmente igual se relacionan mucho porque tú ves que Aysén marca mucho.
Aysén marca mucho al aicenino cuando se va, que puede irse a cualquier lado, pero regularmente no se olvida No, de su no. región. Y eso es bien interesante porque eh, yo creo que ese ejercicio a veces uno no lo hace de manera consciente. Es algo que está intrínseco en uno mismo. Hay muchas características de la gente, que la gente acá es muy esforzada, tiene una perspectiva de afrontar el desafío de manera directa, quizás por la misma inclemencia del tiempo. Hace un tiempo conversábamos con unos amigos en Aysén, de repente es raro que alguien use paraguas. Sí. Porque ya sabe que la lluvia va a estar y va a caminar sin paraguas. O sea, eso tú no lo ves en otro lado y es Mm. como quizás algo un poco pequeño, pero ya también ilustra un poco lo que es el aicenino. Y quería llevarte un tema, Hernán, que este es Sí. un tema un poquito polémico, ¿cierto? Pero que es importante hablarlo, el río Aysén. Ujú, El río Aysén ha tenido una connotación negativa por muchísimo tiempo. Siempre ujú, se ha relacionado, ¿cierto?, con los problemas de salud pública que se relacionan a lo que es la depresión, ¿cierto?, ujú. a los suicidios. Ha sido una tragedia, ¿cierto?, esta relación entre el puente y el río Aysén. ¿Tú crees que se puede generar, cierto, un cambio de perspectiva respecto del río Aysén y el puente? Porque más allá de que hay una externalidad negativa que es todo este problema, cierto, de salud pública, que es el tema, cierto, psicológico y que ha generado muchos inconvenientes, el puente de Aysén es una postal. O sea, cuando la gente que viene de afuera viene, la foto que se va a sacar en Aysén es la del puente. Muchos dicen, oye, es semejante al Golden Gate, es muy parecido. Y después tú ves la placa que fue gracias a una donación del gobierno norteamericano. Entonces, hay una historia interesante con el puente Aysén, pero también hay una historia interesante con el río Aysén. Sí. Oye, bueno, tú viviste en Leicester, Mm. ¿cierto? Una ciudad que tiene un río también muy importante, que fue un polo de economía vital para Reino Unido. O sea, no era cualquier río, o sea, era un río muy importante. ¿Cómo ves tú el río Aysén? Porque no se ha hecho nada. Y de hecho, siendo bien honesto, más allá del enrocado que se ha realizado como contención, no se ha hecho nada más. Sí, no, bueno, como dices tú, pueden haber ciertas complejidades con respecto a las connotaciones que tuvo, quizás no tan presente en esta década, o que yo, digamos, estoy un poco lejos, pero claro, más asociada, recuerdo, al tiempo que nosotros estábamos creciendo, quizás, ¿no es cierto?, al principio de los 2000, por ahí, según recuerdo. Pero más allá de eso, el río como objeto o natural, en realidad es una bendición y es una maravilla y es un activo, por así decirlo, que tiene, no solamente tiene un potencial gigantesco, sino que yo creo que, y un poco como lo hablaba antes, es parte de nuestro patrimonio natural extremadamente importante, que tiene, que por supuesto que sí, que por supuesto que con un rescate, por supuesto que se puede recuperar, por supuesto que con un trabajo de, y esto vuelve un poquito al tema de quizás del marketing, em, no visto como solo un ejercicio para comercializar, sino que em, yo creo que se puede resumir en la frase que se ocupa mucho, que es poner en valor, que es muy cierto. Em, las ciudades, en general, cuando uno ve ciudades que tienen un río, como el río Aysén, sin ir más lejos, el Valdivia, el Calle Calle, por ejemplo, Icónico. mucho del quehacer urbano, del quehacer doméstico y del quehacer de las ciudades giran en torno al río, porque efectivamente es algo tan potente, es algo en donde, claro, tú dices, más allá de un enrocado, quizás uno ve poca infraestructura habilitante. Entonces, No claro, hay. cuando uno comienza a pensar, bueno, y si hay algún muelle, algún flotante, algo para hacer, ideal lo que hace Claro. un mercado Por fluvial, ejemplo, cosas. hay un muelle que se encuentra en la balsa que está en total abandono, que yo soy del sector Ujú. balsa, entonces conozco muy bien ese lugar. Antiguamente siempre iban a pescar, bueno, yo no soy muy dado a la pesca, pero sé que mucha gente iba a pescar por ese lado. Pero tú lo ves en el estado que está actualmente, es una ruina y además peligroso. Ujú. Entonces ahí uno dice, chuta, qué poco amor se tiene a este elemento tan importante, porque el puente, como tú bien has dicho, debería unirnos. Sí, sí, Debería sí. ser un lugar donde confluyen, ¿cierto? Más allá del agua. También confluyen las ideas y también confluyen, ¿cierto? ¿Por qué no decirlo? Polos de desarrollo económico. Sí, sí, no, absolutamente. Y de hecho, más allá del concepto que dije anteriormente, marketing o de algo como intangible, a mí me parece que la infraestructura habilitante juega un rol absolutamente clave en la recuperación, ¿no es cierto?, del uso, por ejemplo, del río. A mí no me cabe duda desde que el minuto en que ojalá, por ejemplo, alguna autoridad local o regional se logren levantar recursos para desarrollar infraestructura habilitante, perdón, como por ejemplo un muelle, eso
inmediatamente va a permitir que se empiecen a desarrollar ciertas actividades alrededor de eso. Y yo me imagino que con eso ya la idea de revitalizar y de abrazar, ¿no es cierto?, el río como un eje de desarrollo importante para nuestra comunidad, yo creo que es un proceso natural que se va a dar casi que solito, ¿cachai? Entonces, sí, o sea, yo comparto, creo que es un elemento muy importante, que, esto es una opinión muy personal, no creo que la connotación negativa que tuvo durante mucho tiempo sea un gran impedimento. De hecho, no creo que esté, o sea, está en el inconsciente colectivo del aicenino. En la opinión pública, sí, claro. pero no sé si marca mucho. Claro, no lo veo como una gran barrera y tampoco creo, yo creo que también, bueno, el tiempo sana todas las heridas, por así decirlo. Entonces, sí, no sé, yo creo que el tema puente y río fue más álgido desde el punto de vista de la connotación negativa hace un tiempo, entonces yo ahora no, sí, yo no creo que sea un problema para eso, pero sí, me parece que el tema de la infraestructura habilitante es un foco, si no fuera el número uno, imagínate, si yo fuera Dios o si yo fuera así como el alcalde, si no fuera mi número uno, quizás estaría en el top 3 de iniciativas que uno pensaría en que son necesarias para, hablando específicamente de Puerto Aysén, es darle vida a eso, a través de, yo creo, infraestructura habilitante es un buen primer paso. Claro, porque finalmente uno ve que hay experiencias súper positivas con respecto a la relación con él, quizás con mucho más años de preparación, ¿cierto? Y de ejecución, como lo son, por ejemplo, como tú acabas de dar Valdivia, ¿cierto? Que Valdivia está en torno a, ¿cierto?, el río Calle Calle. Ujú. Y sin lugar a dudas también generas un polo turístico, tú vas al mercado, ves a los lobos que andan ahí, ¿cierto? Ves a la gente que practica, ¿cierto?, el remo, que también se practica mucho en Inglaterra, son también buenos Sí. para remar, porque tienen muchos ríos. Entonces, claro, ahí uno ve que existe, sin lugar a dudas, un activo que no está aprovechado Sí. en su máximo potencial, que podríamos decir. Y hay que pensar a lo grande. Yo creo que es muy importante. Conversaba con mi hermana que estuvo en Bilbao hace poco y me decía también Bilbao, caso de estudio. Era una ciudad, digamos, obviamente guardando las diferencias, como Aysén, digamos que súper poco, era como el patio trasero un poquitito de esa zona de España. Tenía un río muy importante, pero claro, cero, para no alargarnos, pero ya, cero atractivo. Cero brillo. Cero brillo. Entonces llega una administración, creo que parte por una administración local y dice, no, ¿sabes qué? Vamos a revitalizar toda la ciudad y vamos a intervenir y vamos a trabajar en esto. Entonces comienza todo un proceso de embellecimiento, de habilitación. Hay un Guggenheim, que es un museo, ¿no es cierto? De los museos más famosos del mundo que tienen esta infraestructura hermosa, que tiene diseño súper loco, que están en todos los continentes, menos en Sudamérica. Tienen me parece mucho, un museo como icónico que le da. O sea, las ciudades se vuelven absolutamente, ya no sé, un lugar que tiene un Guggenheim inmediatamente ya atrae la atención del mundo. Y claro, y ellos siendo, entre comillas, nadie, adjudican, creo que le escriben a la familia, porque creo que así funciona, y construyen un museo y ahora Bilbao está reconocido o se percibe como una ciudad súper muy interesante y desde ese punto de vista yo creo que bueno, a mí me gustan las autoridades que son un poco, uno dice locas, pero las autoridades que piensan Que en se grande. arriesgan. Sí, mi misma hermana me decía, me parece, no estoy seguro, no sé en qué etapa están, pero está aprobado, creo que no sé si los fondos o el proyecto o el anteproyecto, no sé en qué etapa está, pero que hay un segundo puente, ¿no es cierto? Un preproyecto. Es un preproyecto, Sí. exacto. Y mi hermana me decía algo así como, pero bueno, o sea, pensemos en un Calatrava. No, Calatrava, uno de los arquitectos más importantes del mundo, puentes increíble. Decía, ¿por qué no pensar en hacer, por ejemplo, aprovechar esa instancia de hacer un segundo puente algo increíble? ¿Por qué Claro. no pensamos, no sé... ¿Y por qué pensar que esa persona no quisiera tener No, exacto. interés en venir? No, Porque absolutamente. a veces O sea, en un tema, Patagonia... claro, y a veces un tema como, no, quizás nos van a cobrar que tanta plata, pero quizás no. No se pierde nada con intentar. Y si, Claro. y si no te resulta, claro, pero a lo que quiero, claro, entonces pensar en grande, pensar en quizá, imagínate integrar eso con un no sé, un mercado, por decir algo, un mercado fluvial, no sé si eso es factible, Que no pero tenemos. claro, o una biblioteca que esté en el parque municipal, aprovechar esas cosas son terrenos fiscales con un backdrop o con ¿no es cierto?, una vista increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo creo que hay harto, o sea, hay un potencial gigantesco. Yo creo que en la región recursos hay. Así que sí, yo creo que es muy importante, ojalá que se pueda trabajar en lo que es el río. Sí. Y sin lugar a dudas, si se toma esa ¿cómo se llama?, elección, ¿cierto? O esa disposición de la autoridad a generar espacios, primero debe generarse un debate.
Y eso es lo que uno esperaría, ¿cierto?, en el futuro de que pueda existir, de que las personas que en este momento tienen a su cargo, ¿cierto?, la dirección y la supervigilancia y la ejecución de recursos tengan una mirada mucho más amplia. Pero también esa mirada tiene que venir con la discusión, porque Sí. a veces podemos caer, ¿cierto?, en que la autoridad tiene una idea, pero no se discute con el entorno y con la comunidad, y eso es vital. Y en los tiempos que afrontamos, el hecho de que la gente puede influir en decisiones más macro, cada vez toma mayor importancia. Entonces no hay que dejar eso tampoco de lado. Durante tu experiencia, ¿cierto?, a lo largo de este tiempo, ¿cierto?, en tu vida, viajando por diversos lugares, teniendo una estancia más larga en Reino Unido, ¿tú crees que hay semejanzas entre Aysén y Leicester? ¿Tú ves algunos parámetros y de ahí decir, oye, esto podríamos ser, Maya, que ya nos esbozaste una breve mirada de lo que tú pensabas? Pasa que, digamos, estamos hablando de, entre comillas, el nuevo mundo y el viejo mundo en el sentido de que hay hartas diferencias porque, claro, Europa, ¿no es cierto? O sea, Una Leicester o historia, cualquier ciudad, claro, son claro, ciudades que llevan, ¿no es cierto?, 400, 500, 600 años presencia de de romano. desarrollo, claro. Claro, Mientras que, claro, aquí en Patagonia nosotros o la historia moderna de aquí es cierto, claro. muy reciente. Desde ese punto de vista, yo creo que más que establecer algún paralelo, sí uno puede ver, o sea, hay una ventaja muy importante, que es que nosotros podemos aprender de las cosas que se hicieron bien en otros lugares y de las cosas y de los errores, de las cosas que no se hicieron bien. Estar aquí, para nosotros, por ejemplo, mirar a Torres del Paine o mirar a otros lugares turísticos de Chile, nosotros tenemos una bolita de cristal, que es mirar al futuro, ¿cachai? Claro. Nosotros estamos, insisto, en una etapa de desarrollo, en nuestra historia. Nuestra historia es tan reciente y la intervención antrópica, ¿no es cierto?, del humano en nuestra tierra es tan joven, ¿no es cierto?, se remonta a 100 años, no mucho más, De manera de masiva. manera moderna, de Vaya que manera hay masiva. vestigios Claro. y que de hecho aún estamos investigando. No, claro, no, claro. Sí, Claro, sí. hablo como de la historia de la colonización moderna. Claro. A lo que me refiero es que, claro, estamos en una etapa en donde podemos, si es que miramos afuera y vemos, no sé, por ejemplo, claro, Torres del Paine, que tiene un entorno paisajístico similar a este, uno puede ver, por ejemplo, cómo fue su desarrollo turístico, cómo llegó a donde llegó, podemos ver si es que queremos transformarnos en algo así o no, podemos ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, podemos aprender de los incendios, podemos ir a ver cómo el desarrollo, por ejemplo, de ese parque ha impactado en la economía local y si lo han aprovechado o no, qué sé yo. Lo que quiero decir es que, claro, como aquí estamos súper todavía en una etapa muy primitiva de desarrollo, tenemos una bola de cristal allá afuera, ¿cachai? Podemos ver hacia afuera que podemos aprender y replicar o no replicar o editar. Y de hecho, eso fue un poquito de mi espíritu en la tesis cuando elegí, creo que no se ¿Tu tesis doctoral? Claro, mi tesis doctoral, cuando elegí Puerto Aysén y después dije, también voy a elegir Tranquilo, porque Tranquilo es todo lo contrario. Tranquilo es una ciudad que como es más pequeña tiene menos infraestructura habilitante, tiene menos, ¿no es cierto?, los servicios básicos son un poquitito más precarios. Y sin embargo, claro, ellos es lo contrario, están llenos de turistas. Le sacan un provecho Llenos, gigante. exacto. Claro. Pero a la vez, al mismo tiempo, desde el punto de vista económico, claro, es una inyección muy importante para la comunidad, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay daño, ¿no es cierto?, Hay externalidad en negativa. capillas negativas, externalidad Claro. negativa, etcétera. Lo que ya hablamos del mismo pueblo, entonces yo decía, es interesante ver estas dos cosas porque ya Puerto Aysén quiere abrazar el turismo, quiere atraer más gente, ¿verdad? Ok, pero ¿está mirando hacia allá? ¿Cachai? ¿Queremos que sea eso o no? ¿Se están tomando las medidas para que...? Entonces, insisto, este concepto como bola de cristales, tenemos ejemplos al lado de nosotros para ver cómo, claro, qué es lo que puede pasar si no se gestiona de buena forma. Entonces, por eso, y de mi tesis, como te decía, más allá de que pueda estar publicada en papers y eso, lo que yo quiero hacer es traducirla al español, yo en eso estoy trabajando, y entregar, quiero sacar, es bastante larga, entonces quiero ir sacando distintos, no sé cuál es la palabra, pero yo quiero entregar ese conocimiento a las municipalidades, quiero entregarle ese conocimiento a los gremios, quiero entregarle ese conocimiento a la comunidad y a la gente que esté interesada para que de lo que yo por lo menos pude estudiar durante hartos años, lo que yo pude observar y lo que yo pude interpretar, porque al final igual es una interpretación de la realidad, claro, lo que yo pude ver, propia. Y pasar ese material y ponerme a disposición para que, de acuerdo a esas... y con esta idea cierro. Porque al final, en mi tesis, una de las cosas que yo, que lo tenía aquí muy torpedo, una de las cosas que más me interesó era que yo pude visualizar que habían barreras súper importantes
para que el desarrollo del turismo o que el turismo se desarrolle de una forma sustentable. Hay muchas barreras, hay, ¿no es cierto? Hay asimetrías de poder que complican, hay centralismo, hay una percepción de que la legislación ambiental es un poquitito débil, hay una percepción de que no están los recursos suficientes para fiscalizar, por ejemplo, toda la actividad Mucha turística. burocracia también. Mucha Para burocracia. establecer un negocio. Hay una idea también de que la gente tiene cuando le hablan de sustentabilidad, hay una alienación con el concepto, como que creen que es algo quizás un poco inalcanzable o que no dice relación con sus necesidades que pueden ser un poquitito más básicas, más asociadas a lo que es la economía de subsistencia. Hay precariedad infraestructural, las políticas, hay poca planificación de cómo se va a desarrollar, etcétera. Entonces yo de hecho hago un mapa en donde yo identifico que hay muchos factores que se consolidan como barreras para que el turismo, y no solo el turismo, sino que las comunidades se estén desarrollando de una forma sustentable, de acuerdo a la voz de los actores que ¿no es cierto?, que yo entrevisté. Perdón. Entonces, claro, ese conocimiento yo lo quiero poner a disposición, y de hecho quiero publicar un libro también, traducirlo al español y publicarlo como libro, porque eso va a ser mucho más accesible que, ¿no es cierto?, que tener que el paper, que a veces puede dormir a algunos, claro, y no es para ofender tu trabajo, pero a veces, claro, leer un paper no es tan atractivo, como bien dices tú. Y es una crítica que se le hace a la academia en general. Dice que la academia está un poquito desconectada del mundo real. Entonces, eso es algo que a mí me gustaría, obviamente, no caer en eso, y de hecho, al contrario, estoy tomando acciones para que la información y mi investigación sea lo más accesible y al final que ayude al mundo real. Y sea amigable, ¿cierto?, con el entorno y genere una discusión también. Exacto. Bueno, hemos llegado al final de esta nueva edición de ciclo de entrevistas con ayseninos, ¿cierto?, que son destacados y que día a día dejan su huella y están buscando, ¿cierto?, mejorar el mundo, y aquí existe un claro ejemplo con Hernán. Así que te agradecemos, Hernán, por tu tiempo. Hay muchos temas que nos quedan para conversar. Esperamos que te quedes acá. ¿Vas a estar un tiempo más acá en Chile? Sí, estoy un par de semanas más. Y además, en este último tiempo he estado tomando algunas decisiones desde el punto de vista familiar, etcétera, y personal. Y me voy a volver a Chile muy, muy pronto. Perfecto. El otro año voy a estar aquí ya, radicarme, como te decía, yo siento que para poder contribuir de mejor forma, quiero estar aquí. Así que, sí, claro, ahora me quedan un par de semanitas, pero si no, ya a partir de marzo del otro año yo voy a estar disponible aquí 100%. Sí. Oye, te agradecemos, Hernán, por tu tiempo, por todo tu trabajo, y esperamos, ¿cierto?, que tú también puedas ser parte de esta red de ayseninos para poder apalancar el desarrollo de nuestra región de una manera sostenible, pero también mirando desde un punto de vista amplio. O sea, sí, no pensar, ¿cierto?, en pocos años, sino pensar en un desarrollo integral que se proyecte a un futuro mucho más grande que el quizás nosotros podamos ver en nuestra vida. Por supuesto, sí. Así que te agradezco, Hernán. Y les agradecemos a ustedes por esta nueva compañía, ¿cierto?, en este ciclo de entrevistas por parte de Red de Ayseninos a ayseninos que impactan y dejan huella en la actualidad. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en este ciclo de entrevistas y que tengan una muy buena tarde.